Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí reunidos nuevamente para dar otra lección de escuela dominical. En esta ocasión, el título de la lección es Enoc profetizó la venida del Señor. La base bíblica se encuentra en Génesis 5, los versos son del 21 al 24, y también en el libro de Judas, los versos 6 al 8, también del 12 al 16. El pensamiento central dice: la segunda venida de Cristo es un acontecimiento anunciado en la Biblia, pero la mayoría de la humanidad parece no hacer caso a esta inminente realidad. También la enseñanza dice: la realidad de la segunda venida de Cristo debe influenciar positivamente nuestra conducta y causar gozo a los que esperan al Señor. Entonces, esa viene siendo nuestra base bíblica, la enseñanza y el pensamiento central. Con esta lección iniciamos un nuevo trimestre de clases de escuela dominical, y el tema general del trimestre es el mensaje bíblico sobre los tiempos del fin. Y mientras estaba leyendo y estudiando, pude notar que el escritor del expositor nos dice en la introducción trimestral que la razón por la que se ha decidido abordar este tema es porque en estos tiempos hablar del tiempo del fin es de suma importancia, porque desde unos años para acá dicho tema ha dado lugar a la aparición de sectas falsas, y debido a la amenaza grave que eso representa para nosotros como creyentes, para la iglesia de Jesucristo, se decidió hacer lo mismo que hicieron en una ocasión los discípulos y los verdaderos apóstoles de ese entonces, ¿verdad? Combatir con la enseñanza bíblica pura todas esas enseñanzas erradas que circulan por ahí. En cada una de las lecciones que vamos a estar tratando en este trimestre, el escritor quiso hacer énfasis en tres aspectos fundamentales. El primero es que Jesucristo es el Rey Supremo. Él es el centro de toda escatología bíblica. ¿Y qué es lo que entendemos por escatología? Vienen siendo todo lo que trata del estudio de los eventos futuros. Eso es lo que es escatología. El segundo aspecto importante que el escritor quiso que se haga énfasis en las lecciones que vamos a tratar es que Jesús avisó que para estos tiempos habría un desenfreno de violencia, de inmoralidad, igual que en los tiempos de Noé y como en los días de Lot cuando estuvo en Sodoma y Gomorra. El tercer punto es que Dios tratará al final nuevamente con Israel, con la nación de Israel. Hoy en día, en el presente, hay una pausa, si se puede decir, ¿verdad? Y Dios está tratando con nosotros como la iglesia. Pero en el momento que la iglesia sea levantada, llegará un tiempo en que Dios volverá a tratar con Israel como nación. Pero además, el escritor del expositor nos exhorta a que como iglesia debemos despertar a la necesidad de orar más, sin cesar, y transmitir o promover un evangelismo con enfoque bíblico, que brinde a Jesucristo como la única solución al pecado del hombre. ¿Cómo? Estudiando las Escrituras. Entonces, en esta lección, en los primeros versículos del primer libro de la Biblia, Génesis, repasaremos la profecía de Enoc, tal como aparece en las Escrituras y paralelo a lo que Judas menciona, ¿ok? Entre los días de Sodoma y los tiempos de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque hay voceros falsos que han apartado la mirada de los creyentes de la patria celestial, llamándoles o más bien exponiendo un mensaje humanista, enfocado única y exclusivamente en el éxito,
la elevación de la autoestima, la prosperidad material. Y entonces la Biblia nos ofrece, hermanos, detalles específicos de la venida de Cristo, todo relacionado. De hecho, en clases anteriores yo había dicho que es más lo que se menciona la segunda venida de Cristo en las Escrituras que la primera venida cuando fue encarnado como tal. Y si eso sucedió de esa manera y vimos cumplido en Jesús aquí en la tierra, encarnado en el cuerpo de un bebé, luego haciéndose hombre, el Cordero perfecto inmolado en esa cruz, imagínese, ¿ok? Si se menciona más aún la segunda venida, la realidad tan clara, tan precisa de que Dios ha de cumplir su palabra y de que Jesucristo un día ha de volver. Entonces, vamos a leer de inmediato, ¿ok? Los versos que corresponden a la, a la lección que se encuentran, los primeros son en Génesis 5, y bueno, voy a estar usando por eso me excusan que estoy tardando un poquito, tengo aquí la Biblia, no tenemos el expositor todavía en físico acá conmigo, pero Génesis 5, versos 21 al 24, dice: vivió Enos 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y ustedes me van a excusar, pero siempre me gusta hacer una oración al empezar y no la hice. Siendo que leímos las escrituras, los primeros versos, pues ahora les pido que por favor me acompañen a esa breve oración. Dios de amor y de misericordia, gracias Señor por este tiempo, gracias Señor por tu palabra, mi Dios, te pido de manera especial que donde quiera que se encuentren mis hermanos, Señor, que tú les bendigas, Señor, aquellos, Señor, que están afectados de salud, Señor, que tú, Padre Celestial, toque nuestros cuerpos, Señor, y que a través, Señor, de todo lo que está pasando, Señor, tu nombre sea glorificado, mi Dios, como siempre, mi Dios, que podamos testificar, Señor, de tu grandeza una vez más, Señor, en el momento que podamos reunirnos nuevamente, Señor. Padre, te pido también de manera Padre especial, que abra nuestro entendimiento y que todo lo que aquí se diga, Señor, sea de edificación para nuestras vidas y que lo podamos poner por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como le leía ahí esos primeros versos de la clase, ¿verdad? En este capítulo 5 del libro de Génesis se nos muestra un breve resumen de la descendencia de Adán por la línea de Set hasta llegar a Noé, ¿ok? Set es el tercer hijo de Adán, ¿ok? Y el nombre de Set significa sustituto, a falta de, porque obviamente era el sustituto de Abel. Y dentro de estas generaciones, dentro de esta, si se puede decir, genealogía, en los versículos que leímos, se llega a uno, ¿ok? Que no podía ser pasado por alto, sino que es digno de mucha consideración y es Enoc, ¿ok? El séptimo dice de Adán, bisabuelo de Noé, del cual se nos dice o se nos hace saber que tenía una conducta santa en este mundo. Cuando se nos dice que caminó Enoc con Dios, si se fijan, lo dice dos veces en el versículo 22 y en el versículo 24. Que caminó Enoc con Dios. Esto, de acuerdo a los teólogos, mientras yo estudiaba, implica que es tenerle siempre presente y sentirnos siempre presentes a Él, actuando como quienes están ante la mirada constante de Dios. Esto también significa vivir una vida de comunión con Dios, tanto en sus ordenanzas como en sus providencias.
También significa hacer de la palabra nuestra norma y de su gloria nuestro objetivo en todos nuestros actos. También es acomodarse a su voluntad, conformarse a sus designios, es decir, a su decisión o plan divino y ser colaboradores suyos. La expresión caminar con implica más que seguir los pasos, significa acompañar paralelamente, como si ya él hubiese estado en el cielo. Eso es lo que prácticamente significa. Las escrituras en el libro del profeta Amós, capítulo 3, verso 3, dicen, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es decir, que para que en la Biblia quedara plasmado que Enoc caminó con Dios, en brevedad, lo que significa que estaba de acuerdo con todo lo de Dios, con todo en cuanto a Dios. Pero aún más, el Espíritu Santo, que fue quien inspiró, ¿ok?, las escrituras y dirigió a Moisés a escribir, a escribir Génesis, quien es el escritor del libro Génesis, para que en vez de una vez, como yo dije anteriormente, lo mencionara dos veces, caminó, ¿ok? Enoc con Dios. Caminó, pues, Enoc con Dios, dos veces en dos versículos. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo también a los que estudian, a los eruditos, a los teólogos, no se trata de vivir como, sino de andar o caminar con. ¿Ok? Entienda eso, no es vivir como, sino andar o caminar con. ¿Con quién? Con Dios. El caminar con Dios era el quehacer de la vida de Enoc, el gozo de él y su sostén de vida. Y esto me recuerda que hay cantos que he tenido la oportunidad de cantar en más de una ocasión y que me gustan mucho por las letras porque precisamente hablan de caminar, como el que dice, contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar, no separarme de ni un instante de tu lado. Como ese otro que está en el himnario de gloria que dice, oh, si yo quiero andar con Cristo, consagrar mi vida a Él, cumplir fiel su voluntad y algún día con mi Cristo gozar en la eternidad. Entonces, lo otro maravilloso es el desenlace en la historia de Enoc, ¿ok? Que dice que este fue llevado por Dios, desapareció, ¿ok? El libro de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Okay? Qué maravilloso. Fue traspuesto porque antes de haber sido traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces vamos a leer los versos que siguen, que se encuentran, como yo le había dicho, en el libro de Judas. ¿Ok? Vamos al Nuevo Testamento y vamos al libro de Judas, que es el libro que tenemos antes de Apocalipsis, de Revelaciones. Entonces vamos a leer todos los versos, del 6 al 8 y luego del 12 al 16, vamos a leerlo corrido. Dice, más bien voy a leer desde el 5, mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
Ahora el 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desraigados, fieras, ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todo y dejar convicto todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla con inflada, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, en estos versos de esta epístola, ¿okay? El autor, primeramente, pues quiero dejarle esta referencia, es el hermano de nuestro maestro, hermano, ¿verdad? De uno de los hijos de María. Aunque muchas religiones por ahí se quieren encargar de decir que pues María no tuvo más hijos, pero él es uno de los hermanos del maestro, porque incluso cuando empieza la epístola dice, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y cuando vamos a referencia se trata de Santiago, ¿ok? Cuando vamos y estudiamos se trata de Santiago. Pero el objetivo de escribir esta epístola es defender la fe apostólica contra las falsas enseñanzas que estaban surgiendo no fuera, en las iglesias, ¿ok? Esa fue la razón por la que se escribió esa epístola. Dentro de la iglesia estaban surgiendo, ¿ok? Falsas enseñanzas a través de falsos maestros. A partir del verso 5 en adelante, él empieza a desenmascarar a los falsos maestros y luego a dar ejemplo de castigos famosos en el Antiguo Testamento. Por eso es que dice que les habla de cuando sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, pero hizo perecer a los que no creyeron, ¿ok? Les habla del ejemplo de los ángeles que pecaron, que tenían un rango divinamente otorgado por su creador, ¿ok? Mas, sin embargo, ellos se rebelaron contra Dios y Dios, pues, le quitó, perdieron esa posición, esa condición. Pero también les habla de Sodoma y Gomorra y cómo los habitantes de esas ciudades se entregaron a la inmoralidad, ¿ok? Abominaciones en contra de la naturaleza y fueron reducidos a nada, ¿ok? Eso es todo lo que se está aquí desarrollando, lo que Judas aquí está prácticamente hablando. Entonces dice también más adelante que él empieza a advertir, ¿ok? De que abundan falsos maestros que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Son rebeldes, son soberbios. Y en los versículos 18, que no lo leímos, pero que usted luego lo puede leer, 18 y 19 más adelante, incluso les llama burladores y sensuales que no tienen al Espíritu. ¿A cuál Espíritu? ¿Ok? ¿A cuál Espíritu? Al Espíritu Santo de Dios. Porque cuando vamos a la Escritura y vemos Espíritu con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Estos burladores, ¿ok? Estos sensuales no tenían al Espíritu Santo de Dios. Y en los versos del 12 al 16, que fueron de los otros versos que leímos, ¿verdad? Les llama manchas y muchísimos otros calificativos. Pone de ejemplo, ¿ok? Hace comparaciones y entonces le dice que se les tiene preparado un fin. Un fin. Judas está advirtiendo de la relación con estas personas. Por eso es que lo dice bien claro en los versos que yo leía, en especial en el 12.
donde dice: en esto son manchen vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Ok? Y el escritor del expositor, cuando vamos al expositor, luego ustedes lo tendrán más adelante y podrán pues ir y revisar. Nos dice que Pablo, que el apóstol Pablo enseñó que no debemos juntarnos ni comer con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Esto se encuentra en 1 Corintios 5:11, ¿ok? Que de una manera burlosa, o burlona más bien, ¿ok?, practica constantemente el pecado, pero aún así se sigue haciendo llamar hermano, haciendo caer a las personas en doctrinas erradas. Que debemos aprender de Jesús, quien entraba en las casas de los pecadores, ¿ok?, con el propósito de llamarlos al arrepentimiento. No era con el propósito de quedarse allí y seguirle la corriente. Siempre que vemos a Jesús yendo a compartir con pecadores, era con el propósito de llamarles al arrepentimiento, que vinieran a Él, que dejaran esa vida de pecado, ¿ok? Y eso es constantemente, pero hoy en día, como en estos tiempos también, se dan a la tarea de decir: Jesús, el amigo de los pecadores, por frases bíblicas, pero sacan de contexto lo que en realidad eso quiere decir. Porque obviamente Jesús vino a salvar lo que se había perdido, ¿ok? No a que siguieran en la misma perdición, sino a salvar lo que se había perdido. Entonces, en esta lección que acabamos de pues tratar, cuando hacemos referencia o relación a Enoc y la vida de Enoc, la conducta de Enoc, y vemos luego a Judas advirtiendo de las falsas enseñanzas que en ese tiempo surgieron y que hoy en día también han invadido las iglesias, tenemos que tener en cuenta que llegará el día, ¿ok?, que es algo que es una realidad, porque Dios lo que dice en su palabra lo ha de cumplir, que Cristo viene por su iglesia y que la iglesia, al igual que no, va a ser llevada, ¿ok? Y incluso aquellos que hayan muerto también van a resucitar y van a morar eternamente con Dios. Sin embargo, aquellos que persistan en querer arrastrar a otros a enseñanzas erradas, ¿ok?, y que ellos mismos quieran permanecer en eso, van a tener que enfrentar un juicio. Y el escritor del expositor, quiere hacernos entender muy claro que lo que está en la Biblia en referente a los eventos futuros no es simplemente para atemorizar a las personas, es para que nosotros como iglesia estemos preparados y advirtamos a los demás. Entonces, pues yo espero que esta lección haya sido de bendición. Les exhorto a que sigamos estudiando todo esto porque es muy importante y muy bonito, ¿ok? Son palabras llenas de esperanza que nos hacen a nosotros en todo esto que estamos viviendo, afianzarnos más, cada día más en la palabra, ¿ok?, en el Señor. Y pues voy a hacer una oración para despedir, ¿ok?, y quiero que me acompañen. Dios de amor y de misericordia, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que en ella, Señor, tú dices. Señor, te pido de manera especial que lo que aquí, Señor, se haya dicho, Señor, quede atesorado en nuestras mentes, en nuestro corazón, y que lo podamos poner por obra. Ayúdanos cada día, Señor. Padre, de manera especial te lo pido, y sigue bendiciendo donde quiera que se encuentren mis hermanos. Te lo pido de manera especial, y aquellos que no te conocen, Señor, ay, los tímidos, tocas corazón y que sean sensibles a tu palabra y a tu Santo Espíritu. De manera especial, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y hasta aquí esta parte. Muchas gracias, Luis. Dios les bendiga.